Bueno, en esta oportunidad vamos a ir con la parte de infecciones urinarias, que es un tema muy sencillo y todo del libro de Harrison. Primero recuerden pues que debemos de conceptualizar qué es una infección urinaria, principalmente. Entonces está tomada de este capítulo, de la 288, y la infección urinaria, o traducidas en inglés UTI, es una entidad clínica común, dolorosa en seres humanos, que por fortuna ha sido menguando rápidamente con el tratamiento antibiótico. Es decir, que cuando se diagnostica adecuadamente, con un tratamiento adecuado, pues van bien los pacientes. Y un poco porcentaje que se complica con pielonefritis, sobre todo en diabéticos, que puede llevar a sepsis, sepsis severa, choque séptico y disfunción multiorgánica, llegando a la muerte. La manifestación es más frecuente como cistitis, sobre todo en las mujeres. ¿Ok? Las definiciones como tal, tenemos unas infecciones asintomáticas, que alguien diría una bacteriuria asintomática, es decir, que cumple cultivo de infección, pero no hay clínica, es decir, no hay dolor en hipogastrio, disuria, polaquiuria, etc. Y también dentro de estas infecciones puede incluir la cistitis, prostatitis, pielonefritis. ¿Ok? Esto va en orden ascendente, ¿no? En prostatitis en varones y hasta llegar a la pielonefritis. La infección urinaria, para designar a la enfermedad sintomática, pues el paciente tiene que tener clínica de infección urinaria baja o alta. Acá hay dos cosas que debemos de recalcar y saberlo, porque puede ser probable pregunta de examen. ¿Qué es una infección recurrente? Se denomina infección recurrente, se refiere cuando existen 2 o más infecciones en 6 meses o 3 infecciones en un año. Eso es una infección recurrente. La mayoría de los uropatógenos, es decir, de las bacterias que producen esta infección, suelen venir de la flora rectal. ¿Por qué? Pues la Escherichia coli es una flora saprófita en todo lo que es en el recto, y por cuestiones higiénicas y otras cuestiones pueden colonizar el área periuretral. La uretra, ascienden la vejiga, colonizan, infectan y producen la cistitis. ¿Ok? Entonces, ¿qué los médicos científicos han estudiado? ¿Por qué hace que prolifere la Escherichia coli en la cavidad vaginal? Principalmente se le ha atribuido a que normalmente existe una flora vaginal normal, ¿no? Sobre todo lactobacillus, ¿no? Hace que pueda producen los ácidos grasos de cadena corta, que estos, como dicen, ácidos grasos, porque mantiene un pH ácido, y pues que si cuando se las elimina estos lactobacilos, ya no producen esa acidez, por lo tanto aumenta el pH y predispone a mayor colonización por estas bacterias. ¿Ok? Además, estos lactobacilos también producen el peróxido de hidrógeno, ¿no? Que es un bacteriostático. Entonces acá va a dos cosas muy importantes. La infección recurrente puede ser recidivante o reinfectante. Es recidivante cuando existe nueva infección por el mismo germen en el episodio anterior. Por ejemplo, un paciente que tenía clínica de infección urinaria baja, se le trata, póngase que cumple 7 días de tratamiento con algún antibiótico, y a las 2 semanas vuelve con una infección, se realiza el urocultivo y se encuentra el mismo germen. Nosotros decimos, si está más de 2 infecciones en 6 meses, se trata de una infección recurrente recidivante. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque tiene implicaciones pronósticas en el paciente. Mientras que la reinfección es ocasionada por un nuevo germen diferente al episodio anterior.
Ahora, de todas las mujeres que presentan esta infección, el 44%, es decir, casi la mitad, tiene infecciones recurrentes, de los cuales 80% es por reinfección y 20% de recidiva. Es decir, si a un paciente yo le di trimetoprim o ciprofloxacina o levofloxacina, puede ser que a la segunda infección durante ese tiempo puede ser que ese antibiótico no sea el adecuado. Entonces, cuando un paciente no se lo maneja bien en estos casos, pues la paciente o el paciente se va con otro médico, con otro médico, con otro médico y así dándole un montón de medicamentos, creando resistencia bacteriana, y cuando realmente se complica o necesite un antibiótico adecuado, pues ya es muy tarde. Entonces acá hay una pregunta muy interesante que ustedes lo van a investigar. En los pacientes, ¿en qué tipo de pacientes está indicado la profilaxis antibiótica? Justamente para evitar la recidiva o la reinfección. Esto van a comenzar a averiguar y yo se los voy a dar la respuesta en el foro. Ahora, dentro de la epidemiología y factores de riesgo, principalmente, ¿en quién es frecuente? En las mujeres, ¿ok? Sobre todo aquellos pacientes mayores de 50 años de vida, más común, sobre todo en varones, por esto asociada a la patología prostática, y de un 20-30% crisis recurrentes en mujeres que han tenido infecciones urinarias. Hay factores independientes, factores de riesgo como tal. Aquellos factores independientes tenemos principalmente, ojo con esto, el aumento en la cantidad de relaciones sexuales se ha asociado a mayor infección urinaria. Primero. Segundo, el uso reciente de un espermicida. Obvio, los coitos frecuentes, pues saben por lógica, por el movimiento ascendente, pues introducen bacterias a la cavidad, o sea, es decir, comienza a infectar todo lo que es la parte anatómica periuretral, ¿no es cierto? Y el uso reciente del espermicida es porque pues altera la flora de la cavidad vaginal. Esos son factores independientes. Tenemos también los antecedentes de infecciones urinarias previas, la cistitis, relación cronológica con el coito y factores de riesgo, ¿no? Actividad sexual y otros pacientes que tienen infección urinaria y no tienen mucha clínica son sobre todo los pacientes con inmunocompromiso, principalmente pacientes diabéticos. ¿Ok? Una infección urinaria en un paciente diabético hay que manejarlo con pinzas, porque si tú no lo diagnosticas una pielonefritis xantogranulomatosa, necrotizante u obstructiva que esté complicada y no la diagnosticas, a este paciente le va a ir mal. ¿Ok? Además, en estos pacientes el agente etiológico suele ser más agresivo. Otros factores de riesgos vinculados con la pielonefritis, es decir, con una infección urinaria alta, también están los coitos frecuentes, infección urinaria en los últimos 12 meses, antecedentes, diabetes y sobre todo en pacientes mayores, o sea, es decir, 50 a 60 años, suelen estar asociados a incontinencia vesical. La posmenopáusica, para infección recurrente, principalmente tenemos los factores anatómicos que afectan el vaciamiento vesical, como por ejemplo cistoceles, incontinencia urinaria, orina residual. Y factores de riesgo en diabéticos, el uso de insulina, hipoglucemiantes, función vesical ineficaz en realidad, obstrucción de corriente de orina, micción incompleta. Y dentro de la parte genética se ha estudiado, porque hay personas que tienen mayor frecuencia, es decir, infección recurrente, ¿no? Tanto recidivante como reinfectante. Entonces se han estudiado que la genética participa.
Por ejemplo, el uroepitelio que secretan antígenos, inmunoglobulinas tipo A, se le ha atribuido que es un factor protector, mientras que una alteración en el receptor de la interleucina 8 y algunas se ha asociado a mayor predisposición de infección urinaria. Y los factores conductuales, lo que mencionamos, el uso de espermicida en el último año, tener nueva pareja sexual durante el último año, tener la primera infección urinaria antes de los 15 años, tener una madre con antecedente de infección urinaria recurrente. Y también la anatomía o alguna anormalidad en la anatomía pélvica y en mujeres posmenopáusicas también se le atribuye un factor de riesgo. Pues para los que van a ser internistas, urólogos, ginecólogos, pues cada uno de estos factores de riesgo tienen que buscar el riesgo relativo o el odds ratio que se le atribuye a estos factores de riesgo asociados a infección urinaria. La etiología, todo el mundo lo sabe. La causa de un 75 al 90% es ocasionada por la Escherichia coli. ¿Okay? En segundo, en tercer o cuarto lugar, pues viene en ese orden Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterococcus, Citrobacter. Y el libro menciona que en Europa y en Brasil a los agentes etiológicos son similares, predomina siempre la E. coli, que es el más frecuente, y algunos bacilos gram negativos aeróbicos como la Klebsiella proteus, lo mismo que acá. Menos frecuentes son las bacterias gram positivas, como el Staphylococcus aureus, y muy pocas veces por levaduras, por hongos. La patogenia, es decir, cómo es que la Escherichia coli produce la enfermedad, eso es patogenia. Primero es que estas bacterias colonizan el área periuretral, acá, toda esta parte, comienzan a colonizar, suben a la vejiga y todavía hasta acá el sistema inmunológico innato comienza a defenderlos. Y aquí ya existe en clínica, ¿no? Cuando no se trata, comienzan a encender más las bacterias. Todo esto acá no es tan sencillo porque aquí intervienen receptores asociados a las fimbrias y a los pilis. Acá tenemos el uroepitelio, que varios receptores de quimiosinas hacen que interactúen con la Escherichia coli, y si esto atraviesa la E. coli ocasiona pielonefritis, y si no lo diagnosticas en pielonefritis, porque cuando un paciente ya tiene pielonefritis ya tiene compromiso del estado general, ¿ok? Ya tiene fiebre, dolor en fosa lumbar derecha o izquierda, y si no la controlamos puede pasar a torrente sanguíneo, ocasionar sepsis, choque y disfunción multiorgánica y muerte. ¿Ok? Por ejemplo, cuando un paciente no tiene inmunocompromiso, pues ya tiene clínica acá, cuando hay infección en la vejiga. Pero los pacientes que tienen inmunocompromiso, pues la bacteria asciende rápidamente, ocasionando mayor enfermedad. Entonces acá en el libro de Harrison nos muestra la interacción entre el microorganismo, el hospedador y el entorno. Para el microorganismo tiene que tener algunas características para infectar. Por ejemplo, ¿qué tipo de organismo es? Es una E. coli. ¿Qué factores virulentos tiene? Es decir, si tiene plásmidos que tienen carga para resistencia bacteriana, por ejemplo, y que esos factores virulentos, ¿cómo es la expresión de estos factores de virulencia? Entonces ustedes antes tienen que definir qué es virulencia. ¿Okay? El hospedador pues tiene que tener ya un factor genético que predispone a una infección urinaria, factores conductuales, es decir, aumento de relaciones sexuales, uso de espermicidas, ¿no? Enfermedades primarias, sobre todo inmunodeficiencias, por ejemplo, inmunodeficiencia de la inmunoglobulina A,
y receptores histoespecíficos donde existe alguna normalidad. Y el entorno, ¿no? Y el entorno se refiere a que cómo está la ecología vaginal, es decir, si en la cavidad vaginal existen lactobacillus que protejan la invasión de las Escherichia coli, si existen anomalías anatómicas, ¿no? Hay incontinencia urinaria, hay cistocele o retención de orina, o si existe algún dispositivo médico. Entonces, la interacción entre estos tres microorganismos, hospedador y entorno, pues producen la colonización e infección. Y factores ambientales que ya hemos mencionado acá: la ecología vaginal, el coito que predispone a la colonización, por ejemplo el nonoxinol, que es un espermicida tóxico que altera la microflora vaginal normal, que predispone a la colonización por E. coli, y en las mujeres posmenopáusicas, porque ya pierden la secreción mucosa que recubre todo lo que es el uroepitelio, y en anomalías anatómicas, ¿no? Como cuerpos extraños, reflujo vesicouretral, obstrucción uretral, en los varoncitos la hipertrofia prostática, vejiga neurogénica, pielonefritis en embarazadas, sobre todo que estén asociadas por inhibición del peristaltismo ureteral, hipotonía de esfínteres, etc. Y factores anatómicos como la distancia entre la uretra y el ano, por eso predispone esto sobre todo en las mujeres. Y los factores del hospedador, ¿no? Que existe una predisposición familiar, que tenga infección recurrente antes de los 15 años, las mujeres más susceptibles, sobre todo cuando existen receptores específicamente para las E. coli, o si existen mutaciones en los receptores tipo TOL, interleucina 8, o hay alguna alteración en los polimorfismos del gen del quimioreceptor R1, que es el receptor de la interleucina 8, y factores microbianos. Las cepas de la E. coli, por ejemplo las adhesinas, se unen al epitelio mediante receptores específicos. Recuerden que las bacterias se comunican por fimbrias, ¿no? Por pilis, se comunican entre ellas. Pero además se comunican por plásmidos, es decir, se comunican entre ellos. ¿Y qué cosa a ellos les interesa? Sobre todo si tienen carga genética para una resistencia bacteriana, entre otras. Por ejemplo, la E. coli presentan las fimbrias P, que están formadas estructuralmente por proteínas capilariformes, que tienen mucha susceptibilidad a tener contacto con las células epiteliales de los riñones. Tiene la capacidad de unirse al antígeno P del grupo sanguíneo, sobre todo en el receptor del residuo de galactosa, y esto predispone a mayor infección de vías urinarias altas. La pili tipo 1 o pelo tipo 1 tienen todas las cepas de la E. coli, pero no todas ellas la expresan. Inicialmente, pues ocasiona infección vesical. Están mediadas por unión a las proteínas, sobre todo a las uroplaquinas de la superficie luminal de las células uroepiteliales, que producen apoptosis y exfoliación, ojo con eso, en todo lo que es el uroepitelio, o también llamado epitelio de transición. ¿Y cómo viene un paciente? Pues un paciente puede estar asintomático, es decir, no presentar ninguna sintomatología, y si hace un control médico y de repente le encuentras en el cultivo de orina mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias o mayor 10 a la quinta, a esto se denomina bacteriuria asintomática. ¿Ok? Sí hay infección por laboratorio, pero el paciente no la manifiesta. Y esto es muy discutido porque hay indicaciones de tratamiento en pacientes específicos, que lo vamos a mencionar posteriormente, sobre todo en las embarazadas y en los neutropénicos. La pielonefritis, la infección urinaria alta,
A un principio puede venir con fiebre, con dolor en hipogastrio o dolor en la espalda, ¿no? Sobre todo en la fosa lumbar. Y pueden tener, y en algún momento de estos pacientes manifiestan bacteremias en un 20 al 30%. En los diabéticos, como hemos dicho, hay que manejarlos con pinzas, ¿ok? Porque estas pueden producir necrosis papilar aguda. Y el tratamiento, y no es solo con antibióticos, porque ahí tenemos que ayudarnos con el urólogo, ¿ok? Y sobre todo en los pacientes diabéticos tienen una entidad que es la pielonefritis enfisematosa. Y el tratamiento no solo es dar antibióticos. Es más, el tratamiento suele ser quirúrgico. La pielonefritis xantogranulomatosa, sobre todo cuando existe obstrucción crónica de las vías urinarias, está asociada a infecciones urinarias crónicas donde destruye todo el tejido parenquimatoso renal que pueden provocar microabscesos, llevar a una sepsis y muerte. En los varones también está la infección de la prostatitis, porque no es lo mismo en un varón diagnosticar una infección urinaria que una prostatitis, porque el tratamiento es más prolongado en la prostatitis. Y además, clínicamente estos pacientes suelen tener dolor pélvico y perineal. Es más, para diagnosticar prostatitis, sobre todo el agente etiológico, es decir, quién lo produce, hay maniobras especiales para estimular la próstata con un tacto rectal y estimular a la secreción de líquido prostático y seminal. Las infecciones urinarias con complicaciones, básicamente, pues se lo debe internar, hospitalizar para hacerle varios estudios como una tomografía, como un urotac, como le llaman los imaginólogos, para identificar alguna anomalía estructural o complicaciones de las vías urinarias. Entonces un paciente, ¿no? Que viene, le decimos dónde le molesta, dónde le duele o qué manifestaciones tiene, indagamos sobre los antecedentes personales patológicos y pues hacemos test diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la tira colorimétrica para orina, que normalmente, por ejemplo, yo no lo he usado mucho, pero lo que nos va a dar que si un paciente viene con clínica de infección urinaria baja o alta y le realizo este test y me resulta positivo para nitritos o estereasa leucocítica, lo más probable es que tenga una infección urinaria. Ahora, si yo pido un examen general de orina y encuentro piuria, ojo con esto, ¿qué es la piuria? Es cuando cuando al laboratorio se encuentran glóbulos blancos, dentro de ellos se encuentran pequeñas cantidades de bacterias o pus. Eso es sinónimo de cistitis en estos pacientes. La presencia de sangre en orina pues suele ser diagnóstico y sobre todo acá nos vamos a hacer hincapié en la cantidad de cultivo de orina, porque esto es pregunta de examen. Y esto lo vamos a hacer en base al libro de Harrison, porque hay varias guías, ¿no?, donde muestran, por ejemplo, lo que no nos debemos de olvidar es que mayor a 100,000, es decir, 10 a la quinta, acá, es diagnóstico. Con clínica y cultivo, que nos reportan mayor a 100,000 unidades formadoras de colonias, es diagnóstico. ¿Ok? Pero también en el libro nos dicen que mayor a 10 a la 2, ¿ok?, de bacterias por ml, también suele ser sugestivo de infección con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 85%, sobre todo en un diagnóstico de cistitis aguda en mujeres. Y en varones, el libro nos menciona que 10 a la 3 es suficiente para hacer
diagnóstico. Y el libro nos muestra un esquema para valorar la infección urinaria. Cuando tenemos síntomas de infección urinaria, disuria, poliaquiuria y urgencia para la micción, debemos ver qué tipo de paciente es. ¿Ok? Mujer sana, no embarazada, considera la presencia de cistitis no complicada. No necesita cultivo, considera tratamiento por teléfono. Qué interesante. Mujeres con antecedente incierto y factores de riesgo, es decir, que uso de espermicida, ¿no? U otros factores, considera la posibilidad de cistitis no complicada, uso de la tira colorimétrica, análisis de orina y cultivo. Valoración se busca y se realiza un tacto ginecológico. En el varón, con dolor perianal, pélvico, prostático, considera la posibilidad de prostatitis aguda. Se realiza un cultivo de orina y derivarle o hacer una interconsulta con el urólogo. En la vesícula seminal con permanencia, es decir, paciente hospitalizado o paciente que se encuentra en casa porque tiene sonda vesical por una hipertrofia benigna de próstata, debemos considerar la infección Cauti, cambiar de extraer la sonda, análisis cultivo de orina y en caso de fiebre hacer cultivo de sangre, es decir, un hemocultivo, sobre todo en pico febril. Todos los demás pacientes consideran la infección urinaria complicada, análisis de cultivo, atender cualquier anomalía funcional anatómica modificable. Pues si mi paciente viene con infección urinaria 3 veces al año y le encuentro una incontinencia urinaria, pues yo le debo derivar al ginecólogo para que valore posibilidades o anomalías estructurales anatómicas que puedan beneficiarse de una intervención quirúrgica. Cuando el paciente viene con dolor agudo, dorsalgia, náuseas, vómito, fiebre, esto es la clave. ¿Cómo nosotros diferenciamos entre estas dos, entre infección baja y alta? Por la fiebre, ¿no? El compromiso general. Fiebre es lo más común. Mujer no embarazada, se hace cultivo y tratamiento extrahospitalario, sobre todo una pielonefritis no complicada. Y todos los pacientes debemos hacer un cultivo de orina y sangre, porque sabemos que un 20 al 30% hacen bacteremias. Y síntomas cuando existen fiebre, alteración mental y leucocitosis, acá ya estamos hablando que el paciente probablemente ya se encuentre en sepsis. Por lo tanto, voy a considerar una infección urinaria alta, complicada, y debo hacer todo el manejo correspondiente, hidratarle, ver cómo están los electrolitos, cómo están los glóbulos blancos y cultivar. ¿Ok? La positividad de un cultivo de orina en ausencia de síntomas vías urinarias, síntomas sistémicos, lo clasifico en 3. Mujer embarazada, persona que ha recibido un riñón, trasplante, o que será sometido a un método quirúrgico penetrante, considera la posibilidad de hacer un tratamiento antibiótico. Están justificados los métodos y el tratamiento. ¿Ok? Todos los pacientes, por ejemplo, todos los pacientes de más considera la posibilidad de una bacteriuria asintomática y no necesitan más estudios ni tratamientos adicionales. Paciente que viene con estos síntomas y porta una sonda vesical, ¿no? Y también vamos a considerar una bacteriuria asintomática, no necesitan estudios adicionales y se debe extraer la sonda. Los síntomas agudos recurrentes de vías urinarias, si es mujer sana, no embarazada, cultivo al paciente y considerar profilaxis. ¿Ok? Y en el varón, considera la posibilidad de prostatitis bacteriana crónica, se hace la prueba de los 4 vasos, de Medsray-Stanmey, esto es estimulando la secreción prostática, y considera la posibilidad con consulta a urología. Bueno, estos son los algoritmos que existen, pero básicamente un paciente viene a la consulta o a la emergencia, hacemos
un sedimento urinario. Eso es fácil porque nos va a dar glóbulos blancos, la cantidad de bacterias y nitritos. Nosotros esas tres cosas vemos. Y en base a eso, a la clínica, si el paciente se encuentra normal, mandamos con tratamiento. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? ¿No? Depende de tu hospital, de tu centro, cómo está la resistencia. Por ejemplo, mis profesores daban mucha ciprofloxacina, ¿no? Ciprofloxacina como tratamiento. Pero cuando se hace un estudio que la mayoría de esa zona tenía resistencia a la ciprofloxacina, más de un 80%, entonces decimos que la ciprofloxacina no sirve. Por lo tanto, pasamos a otro antibiótico como el trimestoprim o la nitrofurantoína si es que el paciente lo tolera. Entonces, el tratamiento depende cómo está en tu zona la resistencia bacteriana. Ahora acá vamos a hacer hincapié al libro, ¿ok? Dentro de los tratamientos con antimicrobianos, si nosotros damos antibióticos a un paciente que no tiene infección urinaria, vamos a provocar eliminación de la flora normal. Esto es muy importante. Ojo con esto. Nosotros, todo el intestino delgado, grueso, vías urinarias, tenemos bacterias, flora normal. ¿Ok? Esta flora normal a nosotros nos protege. ¿De quiénes? De bacterias, de otros microorganismos que son oportunistas. Por ejemplo, si a un paciente yo le doy antibióticos de amplio espectro y me barre toda la flora normal intestinal, voy a predisponer a que el paciente tenga infección por un germen oportunista como el Clostridium difficile. Y si mi paciente tiene infección por Clostridium difficile, lo más probable es que termine una colectomía, le anden sacando el colon, termine en una fístula, se complique y pueda fallecer. ¿Ok? Y en la infección urinaria pasa lo mismo. Si yo altero la flora normal de la uretra, pues voy a predisponer al crecimiento de bacterias oportunistas. Y no solamente eso, también voy a predisponer a la resistencia bacteriana. ¿Ok? Ojo, un paciente que tenga resistencia bacteriana tiene menos chance de sobrevivir porque se le acorta su tiempo de vida si tiene infección por neumonía, por una meningitis, por un síndrome diarreico y demás. El primer antibiótico, según el libro de Harrison, una infección urinaria sin complicación, es el trimestoprim más el sulfametoxazol y la nitrofurantoína. ¿Ok? Pero yo vuelvo a repetir, eso depende en tu centro cómo están. Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi centro la mayoría son resistentes al trimestoprim, al sulfametoxazol? Pues no les doy. Por eso es importante hacer el antibiograma. Fármacos de segunda elección, la fluorquinolona como la levofloxacina o fluorquinolona usadas contra la infección tenemos la ofloxacina, la ciprofloxacina, la levo y como habíamos mencionado, un efecto colateral es la coinfección por el Clostridium difficile. Fármacos con efecto mínimos en la flora fecal le tenemos el bimexilam, la fosfomicina, la nitrofurantoína. Yo tenía un profesor que le encantaba dar a los pacientes diabéticos nitrofurantoína como profilaxis. El tratamiento de la pielonefritis, y esto es un poco más peligroso, porque si no la sabemos tratar se puede complicar al paciente. Y principalmente vamos a indicar fluorquinolonas por vía oral. ¿Y cuándo se da parenteral? Pues cuando el paciente tiene náuseas, vómitos y no puede tolerar, le instalo una vía venosa periférica y pues doy tratamiento intravenoso. ¿Okay? En tratamiento de las infecciones urinarias embarazadas está indicada nitrofurantoína, ampicilina y cefalosporina, principalmente
en pacientes embarazadas que tienen pielonefritis. Las infecciones en vías urinarias en varones, sobre todo en prostatitis bacteriana, se recomienda un tratamiento por lo menos de 14 días. Hay guías que suelen llegar hasta 21 días con fluorquinolonas. En la prostatitis crónica aprobada por bacterias, pues está entre 4 a 6 semanas de tratamiento. Las infecciones urinarias complicadas, sobre todo con pielonefritis xantulogranulomatosa, se trata con nefrectomía. Acá necesitamos el apoyo del urólogo. En la pielonefritis enfisematosa se puede realizar un drenaje percutáneo o hasta llegar a una nefrectomía. Y en la necrosis papilar con obstrucción, tratamiento e intervención quirúrgica. Y esto es pregunta de examen. La bacteriuria asintomática, ¿cómo se trata? ¿O en quiénes se trata? Recordemos que esta es que cumple el urocultivo mayor a 100.000, pero el paciente no tiene síntomas ni signos. ¿En quiénes se trata? En personas embarazadas, aquellos pacientes que se les practicarán métodos urológicos, en pacientes neutropénicos y en pacientes que van a recibir un riñón. ¿Ok? Pacientes. Y acá tenemos las dosis, ¿no? De la nitrofurantoína, el trimetoprim, el sulfametoxazol, fosfomicina y demás medicamentos. Si tiene alguna duda, acotación, y espero que les haya servido un poco. Gracias.